vamos a empezar por la exactitud del target entre microregistro y no microregistro. Lo primero que tenemos es este trabajo que muestra, es un estudio retrospectivo de corte consecutivo. Vamos a hablar sobre la precisión, ¿no? La conclusión más importante es que la precisión del target fue equivalente entre el microregistro y la cirugía guiada por imágenes, o sea que no hubo diferencias significativas en la desviación radial entre los dos grupos. Y la DBS con imágenes pasa a ser una alternativa segura y efectiva, validada clínicamente, sin inferioridad con respecto al microregistro. Esto se confirma con estos trabajos. Estos trabajos son todos trabajos del 22 en adelante, ¿no? El cual habla sobre la dispersión radial de los electrodos, en el cual vemos que sobre la precisión, la ubicación, la verificación de la imagen intraoperatoria permite valores de targeting dentro de rangos estándar, o sea, espectro submilimétrico por debajo de 1 milímetro, y que el registro concluye que el registro ya no es un requisito indispensable para una buena exactitud y una buena evolución clínica. Como se ve, todos los artículos van tendientes a dejar el microregistro. Este otro artículo, que es un estudio retrospectivo comparativo de cortes sobre 72 pacientes, también habla exactamente lo mismo, concluye que la precisión del targeting fue comparable con y sin microregistro, y que el MER no demostró superioridad sistemática frente a un abordaje guiado únicamente por la imagen. Cuando vamos a los resultados motores, tenemos este metanálisis que va a incluir a 2.500 pacientes, en el cual la UPDRS3 presentó, no fue significativa entre los pacientes con y sin MER, en todos los ítems: overcore, temblor, rigidez, cinesia, postura, marcha, score axial. Y lo único que hubo diferencia es en el consumo final del levodopa, en el cual los pacientes operados con MER tuvieron una mejor evolución, pero esto no fue significativo. Con respecto a este tema, UPDRS3 y resultados, hay otro metanálisis que incluye más o menos aproximadamente unos 700 pacientes, en el cual también la conclusión es la misma, que no se observan diferencias significativas entre los outcomes motores con y el otro método, y se refuerza todo lo que es el concepto de que el soporte fisiológico no implica un beneficio mayor en términos de UPDRS3. Para terminar con este último metanálisis, en el cual se analizan 943 pacientes, es que concluye que no hay diferencias significativas en el UPDRS3. Entonces, por ahora en el targeting no tenemos diferencias en la UPDRS3. Si vemos la tolerancia del paciente al método, obviamente analizando estos últimos 3 trabajos, el enfoque del MER amplía las posibilidades terapéuticas sin comprometer la eficacia, ofreciendo un mayor confort y una menor carga emocional. ¿De acuerdo? Si vamos al riesgo de hemorragia, obviamente los procedimientos con MER y no MER van a marcar una diferencia, pero que no es notable, ¿no? Este estudio que analiza aproximadamente unos 750 pacientes operados con MER versus no MER, dice que el riesgo se encuentra en la relación al número de penetraciones y no que el MER sea el factor determinante del riesgo. ¿Bien? Y se complementa con este estudio sobre 2.500 pacientes, en el cual dice que el riesgo se incrementa significativamente con el número de trayectorias en una exposición lineal. Para una trayectoria, 0,9%, para 2 trayectorias, 1,8%, para 3 trayectorias, 3,4%. ¿Bien? Pero no hubo diferencias significativas cuando se utilizó una sola trayectoria entre microregistro y no microregistro. ¿Bien? Si vamos a la efectividad de costos y recursos, acá lo que les puse es la relación en una cirugía entre el costo del aparato y lo que cuesta la cirugía en sí. Y lo más costoso en una cirugía es el device, ¿no? Independientemente del tipo de cirugía.
Entonces, pero existe una enorme heterogeneidad entre los diferentes países, diferentes sistemas de salud, diferentes coberturas, etc. No obstante, ya fíjense, desde la primera década de este siglo, el enfoque de Merck implica un aumento considerable de recursos, que eso es innegable. Ya para la segunda década de este siglo, los principales artículos hablan que, dado el beneficio de la imagen intraoperatoria, el flujo quirúrgico es más predecible, hay una reducción en la duración del procedimiento, una reducción de la necesidad de personal especializado adicional. Pero que esta alta inversión que tienen estos sistemas, adquirir estos sistemas, se complementa y se justifica en función a que el gasto se amortiza con un menor tiempo de quirófano, menor cantidad de complicaciones y una mayor rotación de pacientes. Y esto se certifica en este estudio, que es un análisis económico retrospectivo del 2024, donde se analizan 60 pacientes, en el cual el Merck no agrega un costo significativo, agrega un costo significativo al procedimiento, fundamentalmente por el tiempo de quirófano y el personal que se utiliza de neurofisiología, pero que el costo adicional no se traduce en una mejoría en el outcome. O sea, outcome igual, un costo mayor. Y va el concepto de que el Merck no es gratis. Entonces, si vamos a posicionarnos como si estuviésemos en un congreso en el cual se discute estos temas desde hace ya más de 20 años, donde las posiciones son antagónicas, ¿no? Si uno habla de argumentos a favor de no utilizar el Merck, dice que la imagen hoy por hoy intraoperatoria tiene una resolución submilimétrica y que los resultados motores son equivalentes sin necesidad de confirmación de fisiología adicional. Y los outcomes clínicos son muy parecidos entre el Merck y el no Merck. Esto lleva al concepto que la exactitud anatómica moderna permite prescindir del Merck sin comprometer la eficacia clínica. En el segundo punto sería la seguridad y el menor riesgo hemorrágico. Si aumentamos proporcionalmente el número de trayectorias de Merck, obviamente aumenta el número de hemorragias. O sea, el perfil de seguridad para los no Merck es potencialmente más favorable, lo cual nos deja el concepto que menos trayectorias significa menor riesgo acumulativo. Evitar el Merck contribuye a un procedimiento más seguro. ¿De acuerdo? El tercero sería el confort del paciente y la accesibilidad. La ventaja que tienen los procedimientos no Merck es que evita la necesidad de colaboración en el estado off. Podemos dormir al paciente. Esto permite incluir pacientes con deterioro cognitivo, de distinesias graves, con movilidades que dificultan un procedimiento despierto, ¿no? Lo cual mejora la experiencia del paciente, de la familia, y nos lleva al concepto que la estrategia sin Merck coloca al paciente en el centro y amplía su acceso. La cuarta es la eficiencia quirúrgica y los costos operativos, que es un poco lo que hablamos recién, que es menos personal, menos equipamiento en neurofisiológico, menos duración quirúrgica, y que toda la inversión en robótica y en imágenes se complementa y se amortiza con la no necesidad de requerir mayor cantidad de personal y tiempo de quirófano. Por lo tanto, el Merck sin Merck, el flujo quirúrgico se vuelve más eficiente y más sostenible para equipos de alto volumen. Y después, la evidencia clínica y el consenso actual, que es que la estrategia sin Merck hoy por hoy es considerada una alternativa segura y eficaz. Entonces, si tuviésemos, concluyendo un congreso en el cual hubiese una ponencia en favor del Merck, diría que la cirugía con microregistro fue un pilar histórico de la EBS, pero hoy la evidencia muestra que con la imagen moderna y la robótica obtenemos igual precisión y eficacia clínica con menos riesgo, menos complejidad y mayor confort del paciente. ¿Bien? O sea, una definición clásica de una persona que abogue por el no Merck. Ahora, ¿cómo podemos darle la visión favorable al Merck? O sea, nos ponemos del otro lado. Es que el Merck permite validar
en tiempo real la fisiología neuronal, ¿no? Y asegurar que el electrodo esté en la zona más efectiva. Y esto favorece a que una estimulación más específica reduce el riesgo de involucrar áreas asociativas, límbicas, elocuentes, etc. Por otro lado, la individualización del tratamiento. El ver que nos ofrece una verificación personalizada y la firma fisiológica única de ese paciente, lo cual esta individualización puede marcar la diferencia en resultados clínicos a largo plazo. Después el feedback intraoperatorio. Nosotros podemos ver la evolución del paciente en cuanto a la reducción inmediata de temblor, rigidez, la aparición de efectos secundarios, sí o no. Por lo tanto, esto constituye como concepto una validación clínica inmediata que incrementa la confianza del equipo y del propio paciente en la cirugía. ¿De acuerdo? Por otro lado, el valor académico y científico. No, tenemos que dejar de lado que el MER sigue siendo el estándar formativo de la neurocirugía funcional y lo que hace a nuestros residentes, fellows y a nosotros mismos evolucionar e interpretar mejor cada día y fortalecer los correlatos anatómico-funcionales. Entonces, esta dimensión educativa tener un valor agregado para la comunidad académica que trasciende la práctica quirúrgica inmediata. Ese sería el concepto. Y la seguridad en manos expertas. O sea, manos expertas y single track hacen que el MER funcione como una capa adicional de seguridad fisiológica. ¿De acuerdo? Entonces, si nos pusiésemos del otro lado y escuchásemos a una persona que está hablando a favor del MER, nos diría esto, que el MER no es un lujo académico, que es una herramienta que aporta precisión funcional, seguridad, conocimiento, manteniendo vivo el espíritu de la neurocirugía funcional como disciplina integradora entre anatomía, fisiología y clínica. Estamos cansados de escuchar esto. ¿Qué es la realidad? ¿O qué es lo que obtenemos de los últimos datos que nos vienen llegando con respecto a este tema? Esto es un metaanálisis 2025, agosto, publicado, sobre 2.054 pacientes. Resultados motores, UPRS3, el MER y no MER son comparables en mejoría motora, tanto en subtálamo como en GPI. ¿Bien? Sí, el tiempo quirúrgico fue más corto de los no MER, eso es lógico. Con respecto al riesgo de hemorragia, al comparar MER con no MER, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en eventos hemorrágicos mayores. Y tampoco para el consumo de levodopa. Entonces, la conclusión de este metaanálisis sobre 2.052 pacientes es que depende de los recursos que tengamos. Obviamente, no sé, levante la mano quien tiene de ustedes un resonador intraoperatorio o un OVAR. Entonces, por estas latitudes, creo que son muy pocos los que pueden planificar una estrategia no MER. Y ambas son efectivas, seguras y ambas son costosas. Entonces, como conclusión final, no hay que tener un posicionamiento binario con respecto a esto. Y la elección tiene que ser estratégica, ajustarse al paciente, al contexto institucional en el cual trabajamos y la expertise del equipo. Y si tuviésemos que finalizar, a mí me encantó esta frase, que justamente dice este artículo de WAM, que dice que el futuro de la cirugía funcional no se define por la posición con o sin MER, sino por la integración inteligente de la fisiología e imagen, por la capacidad de cada equipo de utilizar las herramientas adecuadas y en el paciente correcto para lograr una estimulación más precisa, más individualizada y más significativa en términos clínicos.